Hola amigos, en esta ocasión les brindaremos ayuda con el proceso para realizar la declaración de impuestos sobre la renta 2019 a personas asalariadas y aquellas que durante el periodo fiscal presentaron servicios profesionales. Brindaremos aspectos básicos que se basan en nuestra experiencia como profesionales de las ciencias económicas para apoyar a los salvadoreños que tienen dudas sobre cómo realizar la declaración de impuestos sobre la renta y que en medio de la cuarentena domiciliar no tengan inconvenientes para realizar esta obligación fiscal. Aclaramos que no pertenecemos a ninguna institución del gobierno ni relacionada, únicamente realizamos el video con fines educativos y beneficio a la sociedad salvadoreña, en específico a los trabajadores independientes, asalariados formales y personas que realizan actividades y perciben ingresos que requieren enterarse al fisco. En este primer video se realizará la descripción del marco legal a través de conceptos, la importancia de la declaración y el pago de impuestos, basado en el Código Tributario y la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es la antesala a los procesos de creación de usuario, recuperar contraseña de acceso, cambio de correo electrónico y finalmente declarar. Pues bien, vamos a iniciar determinando que el Estado, para el cumplimiento de sus fines, necesita recursos económicos, conocidos también como recursos públicos, y esos provienen de recursos tributarios, patrimoniales, de crédito público, derivado de sanciones patrimoniales y recursos de empresas estatales. Entonces, ¿qué se va a entender por tributos? Está regulado en el capítulo 4 del Código Tributario y nos dice que tributos son las obligaciones que se establecen por el Estado en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Entonces, los tributos se clasifican en tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los conceptos están pues en los artículos 14, 15 y 13. Para hacerlo corto, vamos a definir impuestos que son tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, es decir, de acuerdo a los ingresos. Y por eso es de que, por ejemplo, tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. En el directo tenemos lo que es la renta, que es de lo que estamos hablando, y en el indirecto tenemos, por ejemplo, el IVA, que se aplica pues al consumidor. Luego tenemos tasa, que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. En las tasas, normalmente aplicadas por los gobiernos municipales, alcaldías, se incluyen pues la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la ordenanza, recolección de desechos sólidos, barrido de calles, saneamiento ambiental, entre otro tipo de servicios que se puedan prestar por parte de la alcaldía y que deban tener el tributo de tasas municipales. Esos son ejemplos. Asimismo, tenemos la contribución especial, que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el presupuesto de la obligación. En este caso tenemos el CES, por ejemplo, la contribución especial para la promoción del turismo, el Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, la contribución especial para la estabilización
del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, COTRANS, que esas ya sabemos que se aplican pues a la obtención de diésel o gasolina. Entonces, es de ser notar acá de que la mayor participación dentro de la recaudación tributaria corresponde a impuestos como el IVA, la renta y aranceles a la importación, pues son los rubros de mayores ingresos. Ahora bien, otro concepto básico trata sobre quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Según el Código Tributario, el sujeto activo, artículo 19, es el Estado, ente público acreedor del tributo, y a qué le vamos a denominar administración tributaria. Según el artículo 21, se refiere al Ministerio de Hacienda a través de las direcciones respectivas, responsables de la administración y recaudación de impuestos. Y como sujeto pasivo en el artículo 30, se considera, para los efectos del presente código, al obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Contribuyente en este caso es a quien se le aplica el impuesto, y responsable es, por ejemplo, la empresa que tuvo que estar reteniendo renta por cada uno de los servicios que se prestaron, pues según aplica si era asalariado conforme a tabla, y si era por servicio profesional, pues ya sabemos que aplica el 10% de renta por cada servicio. Luego tenemos el agente de retención, que en este caso es la figura del patrono o la empresa, y el sujeto de retención, que es el empleado. Decimos estos dos conceptos porque tenemos que hablar también de las tablas de retención. Como bien lo mencioné, están las tablas de retención, la mensual y las de recálculo. Entonces, tanto el agente de retención, que es la empresa, como el sujeto de retención, que son los empleados o los prestadores de servicios profesionales, tienen ciertas obligaciones, según el artículo 65. Para las empresas están los numerales del 1 al 3, que dice pues aplicar las tablas de retención contenidas en el decreto ejecutivo respectivo. En este caso, el último que tenemos es el decreto 95 del 2015, donde se actualizaron las tablas de recálculo de renta para el periodo de junio y diciembre de cada año respectivamente. En segundo lugar, tenemos que la empresa debe restar al total de las remuneraciones del periodo el monto de las rentas no grabadas. Y tercero, efectuar el recálculo para determinar la retención de los meses de junio y diciembre, que como bien ya lo habíamos dicho. Pero también tenemos las obligaciones de los sujetos de retención, o sea, usted como asalariado o como prestador de servicios. En este caso tenemos el primero, que dice informar a cada patrono o empleador la existencia de más de un empleo y los montos de las rentas respectivas de cada uno de ellos. Si tiene 2, 3, etcétera, cantidad de empleadores, debe de informarlo cada uno de ellos, porque en el trabajo que usted devengue la mayor cantidad de dinero, pues en ese deberían de estarle reteniendo la renta. En segundo lugar, dice informar a su patrono a cuál de las rentas se le aplicará la retención en el caso que las rentas obtenidas de los diferentes empleos sean de igual monto. En ese caso, si tiene 2 empleos y en los 2 gana igual, tiene que decidir en cuál se le va a retener. Tercero, exigir a su anterior patrono la emisión y entrega de una constancia de retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 del Código Tributario para ser entregada a su nuevo patrono. Si usted se cambia de empleo, debe solicitar su constancia de retención por el periodo que ha estado, porque esa se debe entregar al nuevo empleador o a la nueva empresa para que sea considerado en los recálculos, y que de esa forma todo el sueldo, salarios, retenciones esté conforme a lo que ha ido ganando durante el año, y
que de esa forma no tenga que verse al final en apuros porque tiene impuesto por pagar. Tendría que estar pues en tablas. Luego tenemos, como ya habíamos hablado de la constancia de retención, citamos el artículo 145 del Código Tributario, que nos habla acerca de la obligación de expedir constancia de retención del impuesto sobre la renta. Se dirige específicamente a las empresas. Entonces, ¿qué debe contener? Pues el concepto del pago, ya sea por salarios, comisiones, otros ingresos, honorarios, etc. El monto de cada uno de este tipo de pagos, la cantidad retenida y los datos relativos al cálculo en efectivo. Este último, cuando se trate de rentas en especie, es decir, si no le pagaron en papel moneda, sino que le dieron un bien, por ejemplo, podría ser un automóvil, entonces debe de calcularse al monto en efectivo que valió el bien en el momento que se entregó. Entonces, asimismo deberá hacerse constar el nombre, número de identificación tributaria y domicilio del sujeto de retención y el nombre, número de identificación tributaria y firma del agente de retención, es decir, sus datos y los datos de la empresa, más la firma del agente de retención, ya sea el representante legal o apoderado. Entonces vamos a entender por renta obtenida según la Ley de Impuestos sobre la Renta a todos los productos o utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie, y provenientes de cualquier clase de fuente, tales como del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales. De la actividad empresarial, ya sea comercial, agrícola, industria, de servicio y de cualquier otra naturaleza. De capital, tales como alquileres, intereses, dividendos o participaciones. Y toda clase de producto, ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera que sea su origen, deudas condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivo en exceso, así como incrementos de patrimonio no justificados y gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos, a que se refiere el artículo 195 del Código Tributario. En el caso de pasivos no documentados y provisiones de pasivos en exceso, la renta obtenida se imputará en el periodo o ejercicio de imposición respectivo. Eso se refiere pues más que todo a las provisiones que se hacen por parte de las empresas o personas jurídicas. Entonces, ¿por qué es importante declarar? Primero, entendamos el hecho generador del impuesto sobre la renta. Este se debe, en el artículo 1, respaldado por la Ley de Impuestos sobre la Renta, a la obtención de rentas por los sujetos pasivos en el ejercicio o periodo de imposición de que se trate. Genera la obligación de pago de impuesto establecido en esta ley. También tenemos pues la liquidación, presentación y modificación de la declaración. El artículo 48 menciona que el impuesto correspondiente debe liquidarse por medio de declaración jurada, contenida en formulario elaborado por la Dirección General de Impuestos Internos y que deberá presentarse dentro de 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio o periodo de imposición de que se trate. En este vamos a hacer una pequeña aclaración. Se habla de declaración jurada porque es la manifestación de la persona que hace la declaración bajo juramento de que es cierto lo que ahí está detallando e informando. Creo que debe ser claro esto porque usted jura que todos los datos que contiene son reales. En este sentido, se debe evitar la evasión tributaria, que se define en términos generales como la disminución intencional
u omisión del pago de impuestos que legalmente le corresponde pagar a un contribuyente. Luego es de mencionar el lugar de pago. Artículo 51 de la misma Ley de Impuestos sobre la Renta. El pago de impuesto autoliquidado deberá efectuarse dentro del plazo de 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio periodo de imposición de que se trate, mediante el mandamiento de ingresos elaborado por el contribuyente en formulario proporcionado por la Dirección General de Impuestos Internos, y el mandamiento de ingresos se presentará en las colecturías del Servicio de Tesorería o en los lugares señalados por la Dirección General. El Ministerio de Hacienda, mediante acuerdo, podrá autorizar lugares diferentes para la presentación de las liquidaciones de impuestos y del pago respectivo. Actualmente se tienen puntos express, el pago en línea, a través de NPE, lo cual facilita bastante este proceso. Entonces, si el plazo para declarar el año fiscal vence el 30 de abril, porque mencionamos de que son 4 meses después de finalizar el periodo fiscal, ¿quiénes deben hacer la declaración? Y aquí es donde tenemos que revisar el artículo 92 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos habla de las personas naturales domiciliadas con renta imponible superior a la base exenta contenida en el artículo 37 de la presente ley, dentro de un ejercicio o periodo de imposición. A la par tenemos el artículo 37 y podemos ver que a partir del segundo tramo, el monto que ya queda sujeto a hacer esta declaración son 4.064,1 centavo. Entonces ahí está más que claro. Segundo, están obligadas las personas jurídicas. Tercero, los sujetos que estén obligados a llevar contabilidad formal. Cuarto, todo sujeto a quien se le hubiera retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente. Quinto, los que hubiesen declarado en el ejercicio anterior. Hago pausa acá y explico. Si en un periodo fiscal de un año anterior declaró, está obligado a realizar su declaración. Desde ese momento, desde ese año que usted declaró en adelante, es una obligación tributaria. Sexto, tenemos las sucesiones. Séptimo, los fideicomisos. Octavo, los conjuntos culturales, artísticos, deportivos o similares no domiciliados instituidos como sujetos en esta ley. En este también hago una aclaración porque en la misma declaración, al momento de realizarla, hay una opción de modificar en donde se pueden incluir los conceptos derivados de este tipo de servicios que normalmente se les tendrá que retener renta, pero en caso que no sea así, nada más se detallan dentro de esos campos especiales para servicios prestados. Noveno, todos los sujetos afectos al pago del impuesto de timbre. Finalmente, todos los sujetos registrados como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Se exceptúan de lo dispuesto en los numerales anteriores las personas naturales asalariadas reguladas en el artículo 38 de esta ley. A la par tenemos el artículo 38 que menciona las personas naturales domiciliadas cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras remuneraciones y que hayan sido objeto de retención para el pago de este impuesto, no están obligadas a presentar la declaración del impuesto, salvo aquellas personas con rentas mayores a 60.000 anuales, así como las que no se les hubiera hecho la retención o las retenciones establecidos en la tabla que se refiere al artículo 37 de esta ley, en cuyo caso deberán presentar la declaración correspondiente liquidando el impuesto o podrán solicitar la devolución respectiva. Aquí pues solo hacerles la aclaración que en caso tengan que pagar impuestos, se tiene que hacer siempre porque quedan obligados. Y en el caso en que el impuesto sea cero o que tengan devolución, pues ahí no hay obligación,
y siempre pueden hacer su declaración.